Muy bien, Bueno, seguimos muy bien. juntos aquí de mesa. Me encanta cuando estamos los tres. Sí, Así bueno. es. Sí. ¿Por qué? Porque termina... No, pero ahora no termina, ahora tenemos no nota. nos estamos despidiendo, porque No, vamos no, a hacer 4. Vamos a hacer vamos a 4 hacer con un cuatro. tema muy recurrente en estos tiempos que tiene que ver con redes sociales. Y lo Así que pasa allí en ese mundo de las redes sociales con el odio, ¿no? En redes sociales, ¿no? ¿Hay más odio en redes sociales? Sería la pregunta para nuestro especialista, para Son las Roberto redes sociales lo que Azar. se refleja justamente en las redes sociales. Bueno, todo lo que se dice o no se dice. Mucho justamente en, claro, Bueno, Twitter tiene en la mucho de manera eso, ¿no? presencial, ¿no? Claro, es como que allí, como no muestro la cara, hablo y expreso esto, ¿no? El odio en algunos Muy bien. casos. Roberto Azar, ¿cómo le va, amigo filósofo? Está con nosotros. Un gusto, un placer saludarlo. Ay, A ver, no te escuchamos, Robert. A ver. capaz que estés muteado, Roberto. Mirá la nave de auriculares y micrófonos que Sí, te no, pusiste sí, y no sí. te estamos escuchando. Es increíble, es increíble. A ver, ¿ahora? ¿No? Ay, 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 ay. A ver. Bueno, Despejemos la pista, ¿eh? no lo escuchamos, no. Pero está preparado, Roberto. Sí, más que ¿Eh? preparado Siempre estaba. listo. Sí, Totalmente. muy bien, para charlar un rato, para reflexionar juntos acerca de, bueno, lo que está pasando en las redes sociales. La figura de los haters, ¿no? Tan recurrente y tan vista en los últimos tiempos en este contexto, ¿no? De virtualidad y de anonimato, como bien decías, ese. Sí, vamos a hablar también de la compra de Twitter de mano de Elon Musk cuando compró Twitter. Y bueno, una de las cosas que propone Elon Musk es justamente verificar la cuenta de cada usuario. Así como están verificadas está las de los famosos, ya que no solamente sean los famosos para determinar que la palabra es oficial y es genuina de la persona que la escribió, sino verificar las cuentas de todos los usuarios de Twitter, Claro. que sería muy sencillo de hacerlo, de hecho no es ninguna operación estrafalaria, pero ¿qué permitiría esto? Bueno, que si alguien hace un comentario de odio o incita a la violencia de cierto tipo, sea contra una raza, contra una elección sexual, contra lo que sea, se puede identificar a esa persona y se puedan iniciar acciones legales sobre esa persona. Claro. Sí, bueno, es muy interesante ese respaldo, ¿no? Porque hay un gris legal ahí con el tema de lo que se dice, cómo se dice y livianamente. Roberto, a ver si lo recuperamos. ¿Nos escuchás? Ay, no me digas. Bueno, una pena, ¿no? Allí estábamos para hablar de un tema muy recurrente en esta etapa del mundo, yo diría, no solo de nuestro país, lo que sucede en las redes sociales. ¿Cuánto que se expone, ¿no? Con lo que queda justamente planteado explícitamente y también cuánto que se expone con estos anonimatos, ¿no? Lo tenemos allí Sí, ahí a vamos. Roberto Ahora sí. Azar, por supuesto. Mira, Ahí me saqué el problema. Ahí es que ¿viste? está. Era la nave esa que ¿Cómo están? tenías. La nave. Era mucho auricular, Robert. Y fue en vano, demasiado auricular ¿Viste? en vano. Andaba bien Mira. hasta hace poquito, no sé qué pasó. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Perfecto. clarísimo. Espectacular, gracias Perfecto. por estar. Bueno, a ver. No, gracias a ustedes. Qué placer. Les estaba diciendo cuando no me Sí. escuchaban, qué placer sumarme a esa mesa a la distancia. ¿Cómo están? Bueno. Ezequiel, Julieta, Lalo, un placer. Bueno, Igualmente. para nosotros también. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando en las redes sociales que permanentemente vemos en todo sentido? Bueno, como ciertos discursos de odio, ¿no? Cierto tono de agresión, ciertos tonos de violencia, ¿no? Diferentes maneras de manifestar, bueno, más que disconformidad con cierta actitud, con cierta posición, con ciertas ideas. Claramente, yo creo que el odio se relaciona con la intolerancia fundamentalmente, y ustedes un poco lo decían recién, que la pregunta a lo mejor es ¿por qué se magnifica el odio con las redes sociales? Porque no es que sea un sentimiento que haya sido generado por las redes sociales. Ya Freud decía que el odio es un modo de ser que niega el ser del otro, y él agregaba que el odio es más antiguo que el amor, o sea que es un sentimiento originario del ser humano. Lo que uno se pregunta, me parece, es por qué se magnifica tanto con las redes sociales, y Ezequiel había dicho algo al respecto que me pareció muy interesante, que tiene que ver con la sensación de impunidad que se tiene y con el anonimato que promueven las redes sociales, sobre todo algunas de ellas, pero en realidad, si bien uno lo relaciona más con Twitter, en Instagram mismo uno puede tranquilamente crearse una cuenta anónima y empezar a, como se dice, no quiero ser grosero, pero
tirar mierda para todos lados y no se sabe quién está de este lado hablando, ¿no? Entonces, me parece que no son las redes sociales en sí mismas el problema, sino un sentimiento originario que a lo mejor es promovido por este dispositivo. Sí, por la libertad también que ofrecen estos dispositivos, ¿no? Y saber que no pasa absolutamente nada. Y por ahí es mucho más difícil hacerlo en la vida real cara a cara. Totalmente, yo creo que eso es fundamental. Si bien hay ciertas normas de convivencia, no hay un juez. Yo recuerdo un filósofo llamado Marcus Gabriel, que él decía que la lógica de las redes sociales es precisamente la lógica del odio, porque hay disenso, y eso es natural, siempre hay disenso, pero no hay solución posible de ese disenso. Y no hay solución posible de ese disenso en parte por lo que vos estás planteando, Lalo, que en realidad no hay un juez imparcial que pueda dirimir las disputas. La libertad de expresión en sí misma es maravillosa, pero cuando esa libertad se traduce en que la violencia tenga aprobación, se producen este tipo de problemas. Claro, cuando la violencia realmente no tiene aprobación, bueno, no hay discurso de solución, ¿no? O de llegar, bueno, a un grado de entendimiento en algún punto, ¿no? ¿Cómo interpretar justamente esas agresiones, esa violencia, cuando la persona es agredida, es inserta en este contexto? ¿Es conveniente de alguna manera aclarar, contestar? ¿Cómo se debe actuar? Yo creo, Julieta, que en primer lugar es un tema que tenemos que tratar desde la propia educación, porque fíjate que hay gente que ha llegado a suicidarse. Claro. Es algo muy fuerte, el suicidio de hecho es un tema tabú, pero ha llegado a suicidarse por este tipo de actitudes de ciberviolencia, y en realidad nosotros mismos muchas veces naturalizamos sin quererlo el legitimarse en base a la humillación del otro. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Higuaín, por ejemplo, cuando erraba los goles, salieron un montón de memes. El hecho de replicar esos memes, de reírnos, constituye una aprobación de la ciberviolencia. Y quizás Higuaín es una persona adulta que debe tener sus herramientas para poder superar esa situación, pero lo mismo se hace con un montón de chicos, de adolescentes, que por ahí no lo pueden procesar de la misma manera. Entonces me parece, Julieta, que el primer paso es desde nuestros hogares, no legitimar el humillar al otro y en base a eso legitimarnos nosotros, me parece. Hay hay una serie en Netflix hace poquito que la he visto, no recuerdo el nombre, pero habla de esta situación que tiene que ver con la invasión a la intimidad y la divulgación de videos en redes y bueno, y todo lo que pasa y el suicidio también coexiste en esta vinculación con los medios y con la difamación. Pero poniéndonos en el rol de educador, y pienso en la etapa adolescente o preadolescente, donde allí uno está formando la conducta, ¿qué hacer, no? Para aconsejar, hablar, arrimarnos a nuestros niños, sobrinos, amigos, para bueno, tratar de acompañar estas situaciones que son verdaderamente dramáticas en algunos casos. La verdad que sí, Ezequiel. De hecho, yo recuerdo hace unos meses, en el verano, que en Estados Unidos un niño llegó al suicidio por sufrir bullying en la escuela. Y la semana pasada ocurrió que, por supuesto no vamos a legitimar eso, pero en Perú, aquí en Latinoamérica, un profesor llegó a golpear a un estudiante que le había hecho bullying a un compañero. Por supuesto que eso es algo que no podemos hacer, golpear a nuestros estudiantes, pero sí tenemos que prestar especial atención al bullying y no dejarlo pasar. Uno mismo, haciendo autocrítica, fue víctima de ese tipo de cosas cuando como docente sentía que por ahí no tenía herramientas suficientes y a veces hay cosas que las dejabas pasar. Vos veías que por ahí se estaban cargando entre ellos y uno, al no sentir que no tenía herramientas, las dejaba pasar. Y hoy me arrepiento mucho, hoy no lo dejaría pasar. Hoy si veo que un estudiante le está haciendo bullying a otro, ahí intervengo. Pero Roberto, más allá de tu rol como docente, o sea, como ciudadanos, como parte de esta sociedad y como todos, o sea, como actores sociales justamente en este escenario virtual, todo el tiempo estamos viendo cosas que nos gustaría no dejar pasar, pero a veces no tenemos herramientas justamente para interactuar en ese escenario tan complejo que parece no tener una solución concreta, ¿no? Absolutamente, Julieta, creo que diste con la clave. Cornelius Castoriadis, que era un filósofo greco-francés, escribió una obra muy interesante que se llamaba Las raíces psíquicas y sociales del odio,
Y él justamente lo que estaba planteando es que el odio no tiene un origen meramente individual, ese sería el origen psíquico, sino también una fuente social. O sea, en el proceso mismo de socialización pareciera, y lo voy a simplificar mucho, que termina estando legitimado el odio. El odio es simplemente no aceptar al otro, no aceptar el modo de ser del otro. Entonces, me parece que tenemos que empezar a trabajar en eso desde el lugar de aceptar las diferencias. Eso no significa que haya un consenso absoluto, porque eso va a ser imposible, no lo vamos a lograr nunca, pero no eliminar al otro simplemente por ser un otro. Y eso empieza desde la propia casa. Muchas veces los adultos somos los que nos reímos en base a humillar a un otro, y eso los chicos lo escuchan. Entonces me parece que debemos empezar a cambiar ciertos hábitos y por supuesto que es difícil, que es una cuestión cultural, que no es sencillo desde la individualidad hacerlo. Me parece que es importante que haya una concientización social, por eso está buenísimo que ustedes desde el programa hablen de este tipo de temas y que trabajemos poco a poco para ir erradicando el bullying. A mí cuando Ezequiel me planteó hablar de este tema, lo primero que se me ocurrió fue la relación con el bullying. Que a lo mejor no era una relación inmediata, pero me da la sensación de que toda esta cuestión de viralizar constantemente los memes, que algunos son y yo también me río de ellos, pero cuando esos memes se fundan en burlarse de un otro y nosotros lo legitimamos y lo viralizamos, estamos contribuyendo a una escalada de la violencia que a veces tiene efectos negativos, sobre todo en los más jóvenes. Por un lado hay la visibilización de todas estas situaciones, ¿no?, en la vida real, que hemos logrado, bueno, con reconocer el bullying, detectar los momentos de bullying y todas estas cosas, avanzar un montón. Y por el otro lado, en las redes, es todo un desmadre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como discursos paralelos, ¿no? Sí, da la sensación de que por un lado, por lo menos se hablan estas cosas, antes directamente no se hablaban, pero por el otro lado las redes sociales nos han invadido de una manera tan acelerada que hoy en día uno no puede... Bueno, nosotros por ahí estamos en la comunicación y lo consideramos parte de nuestro trabajo, pero inclusive gente que no trabaja de eso, muchas veces yo he escuchado, sobre todo chicos jóvenes, que me dicen, me quiero desintoxicar. Entonces me borré de Instagram, de Twitter, de desintoxicar, utilizando un lenguaje casi similar al de las adicciones con las drogas. Y por ahí, esa misma persona que me decía eso, a la semana me dice, no pude, volví. Claro. Volví a Instagram. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esta situación? Que te tengas que desintoxicar de las redes, cuando en realidad deberían ser un entretenimiento. Bueno, me parece, en la psicología de la Gestalt, digo, en la primera etapa, en la primera curva, que es el darse cuenta, debiéramos estar, por lo menos llegar a esa instancia que tiene que ver con, nos damos cuenta de la situación y nos permitimos descansos, porque si no está invertida el eje, ¿no?, la rueda, nos han ganado las redes sociales en nuestra vida. Absolutamente, Ezequiel. Es fundamental poder cronometrar los tiempos. A veces a mí me dicen que soy muy estructurado por eso. Por ahí soy excesivo, pero me da la sensación de que tenemos que aprender, de hecho hay aplicaciones ahora para eso, a dedicarles un tiempo prudencial a las redes sociales. Que no nos ocupen demasiado tiempo del día, porque ya realmente puede llegar a ser patológico. De hecho, la adicción a las redes sociales ya está siendo estudiada efectivamente como una adicción. Claro. Pensaba en esto como dos categorías, ¿no?, que puede atacar el odio en forma individual a personas, a sujetos, y también el odio político, temático, que en definitiva no le hace mal a nadie puntualmente. De las dos categorías me parece como las dos son dañinas, pero la más dañina es en forma individual, personal, ¿no? Ese resentimiento que se vuelca continuamente anónimo sobre algunas personas, ¿no? Y además, bueno, por supuesto, absolutamente nada justifica la violencia, la agresión, pero con situaciones que no construyen absolutamente nada. Exacto. O sea, que no suman desde ningún lugar, ¿no? Claro, y ese es el gran problema, ¿no? Cuando es la violencia por la violencia misma. Yo recuerdo aseveraciones ridículas como burlarse de una persona por la ropa que había vestido en una ceremonia, o en un Martín Fierro. Ese tipo de cosas son muy poco constructivas, pero además rozan el absurdo. Y con respecto a la cuestión política, yo recordaba, Ezequiel, no sé si era esta la serie a la que vos te referías,
Yo vi hace poco la serie El dilema de las redes sociales en Netflix, y ahí lo que se sugiere es que las redes sociales promueven la polarización de las sociedades, lo que aquí en Argentina llamaríamos la grieta política. Así es. Y yo no estoy de acuerdo con esa aseveración. Me parece que la sociedad ya está polarizada y en todo caso Refleja. las redes sociales Claro, lo que hacen claro. es visibilizar eso. Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, como siempre, un placer enorme, Sí, Roberto, un gusto. hablar de estos temas. Y Te escucharlo, tenemos todos los claro, días, ¿eh? sí, Bueno. muy bien. Bueno, El gusto ha sido mío. Muchas gracias por promover este diálogo. por Por favor, favor. los invitamos a seguirte, por supuesto, en todos tus contenidos en Filo en un minuto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande Un abrazo, y gracias. nos vemos. Gracias Chao, por la gracias. paciencia. Por Chau, favor, chau, chau, chau. chau. Chao, chao.